You. Muchas gracias, señor presidente. En primer lugar, permítanme que le dé las gracias al señor defensor del pueblo andaluz, a don Jesús Maestu, a su equipo, y también permítanme que les dé las gracias a la señora Kika Caracuel, que ha sido la portavoz que me ha antecedido en el cargo de esta portavocía. Permítame que también le dé la enhorabuena, señor defensor del pueblo andaluz, por los próximos 40 años que va a cumplir el cargo de la Defensoría del Pueblo Andaluz en diciembre, creo que ha comentado usted. Para replicarle a los grupos políticos, los señores de Vox han dejado claro que ellos no creen en la figura del defensor del pueblo andaluz. Han dejado claro también que no creen en el Estado de las comunidades autónomas, que nosotros, el Grupo Popular, lógicamente sí creemos, pero lo que sí tienen claro es que a final de mes les llega un salario de la Comunidad Autónoma de Andalucía y que ese no lo rechazan, a ese no le hacen muchísimo asco. También hablan del cambio climático, haciendo una actitud totalmente negacionista, y hablan de glaciaciones. Yo le diría al señor Morillo que desde la revolución industrial no se ha producido ninguna glaciación y que el cambio climático es una evidencia y los efectos que estamos sufriendo es otra, ¿no? Con respecto al PSOE, hablan de la brecha digital y habría que decirles que la Junta de Andalucía es consciente de la situación y por eso han puesto en marcha varios programas, entre ellos el Plan Vuela o el Plan Mayores con Wifi, con una dotación presupuestaria de 230 millones de euros. De la dependencia hablaré posteriormente. Hablando y viendo las intervenciones de los diferentes grupos políticos, podríamos pensar que aquí en Andalucía no se hace nada. Aquí tenemos una administración de brazos caídos y que esto es una catástrofe. Pero cuando nos presentamos a unas elecciones autonómicas sacamos 58 diputados y será por algo, entiendo yo. Entre otras cosas porque nos dan la confianza de todos los andaluces, aunque a ustedes les malpese. Pero vayamos al grano del informe del defensor del pueblo andaluz, un informe dilatado, con 500 y pico páginas, que es difícil desmembrar y desmenuzar, ¿no? Pero bien, el informe refleja que los efectos del COVID siguen latentes, que hay un encarecimiento de los precios, que hay un encarecimiento de la vida, un 30% han subido el precio de los alimentos, que la inflación permanece y que está realizando unos efectos muy importantes en el poder adquisitivo de los andaluces, concretamente de los más desfavorecidos. Pero no solamente la inflación es de ahora. El Grupo Socialista achaca la responsabilidad de la inflación a la guerra de Ucrania, pero hay que decirles que antes de la guerra de Ucrania la inflación estaba en el 7,5%, 1,6 puntos por encima de la media europea. Pero permítame, señor defensor, que además de los problemas que usted ha mencionado, añadamos el problema de la sequía y que aquí los efectos nocivos que está teniendo en la población andaluza son aún mayores, puesto que tenemos una población que se dedica el 10% a la agricultura y que supone el 12% del Producto Interior Bruto, y que para eso el Gobierno de Juanma Moreno ha puesto en marcha 3 decretos de sequía con una aportación de más de 300 millones de euros. Todos estos factores afectan de forma notable a toda la población andaluza, pero de forma más acentuada a los más desfavorecidos. Y refleja un funcionamiento que en algunas ocasiones es anómalo por parte de diferentes administraciones públicas, no solamente de la Junta de Andalucía, sino también de ayuntamientos y diputaciones, y de los servicios públicos que estos muestran. Pero también, permítanme, que las estadísticas de este informe hablan de una disminución del número de consultas, concretamente 12.774, y una disminución algo menor del número de quejas, datos que podríamos decir que se asemejan mucho a los datos prepandémicos del año 2018. Todo este informe requiere de una respuesta y de una reacción por parte de las administraciones públicas, entre ellas la Junta de Andalucía, pero la Junta de Andalucía es consciente de esta situación y por eso trabaja en darle respuesta. Sus planteamientos son el compromiso de este grupo parlamentario y de la Administración autonómica, y por eso, de todo el presupuesto total de la Junta de Andalucía, en torno a 46.000 millones de euros,
El 55%, concretamente 27.773 millones de euros, son para políticas sociales, políticas de educación y políticas de sanidad. Cierto es, señor defensor, que todo no es presupuesto, pero también hay que decir que sin presupuesto no se puede hacer nada. No se puede afrontar y cambiar las situaciones que son más deficitarias para toda nuestra población y para los sectores más desfavorecidos. Pero hablemos de sanidad, hablemos de educación y de otras ramas que afectan a nuestra comunidad autónoma. En sanidad, por ejemplo, desde el 2018 se ha aumentado el presupuesto un 40,6%, alcanzando la nada desdeñable cifra de 14.000 millones de euros, que supone un 7,4% del Producto Interior Bruto y de los cuales el 25% se destina para atención primaria, esa atención primaria que tanto critica el Grupo Socialista. Tenemos que decir que tenemos la plantilla de sanitarios histórica, con un récord histórico, con 25.635 profesionales, que se ha aumentado la plantilla para salud mental, para enfermeros escolares, para fisioterapeutas, para logopedas. Y, lógicamente, esto no es un trabajo fácil para esta Administración. En educación podemos decir que del total del presupuesto se llega a más de un 5% del Producto Interior Bruto, que para este curso escolar que hemos terminado tenemos 5.000, o mejor dicho, hemos tenido más de 5.000 profesores más, que se ha disminuido la ratio en las aulas, por debajo de 19 alumnos para infantil y primaria y por debajo de 20 alumnos para educación secundaria. 6.500 plazas se han ofertado para oposición, equiparación salarial para los docentes, pero no solamente ayudas enfocadas al sistema educativo, sino también para las familias. Cheque escolar de 100 euros por hijo, gratuidad de los libros de texto, 1,3 millones de euros, transporte gratuito para 90.000 estudiantes, comedor escolar que determina que 210.000 alumnos puedan recibir una alimentación saludable en nuestros servicios de comedor, o el plan de refuerzo alimentario con 18.000 alumnos beneficiados. Si hablamos de política social, nadie queremos que quede excluido y por eso la Junta de Andalucía ha firmado un pacto social con la Confederación de Empresarios de Andalucía, con la UGT y con Comisiones Obreras de 9.000 millones de euros. 4.430 millones de euros de esos 9.000 millones de euros van a ir para las familias más desfavorecidas y para los trabajadores. Un auténtico escudo social para que nadie se quede atrás. O el bono familiar, que supone 118,8 millones de euros para familias con riesgo de pobreza, con riesgo de exclusión social, que tienen menores a su cargo. Pero seguimos trabajando en reducir el riesgo de pobreza y, de hecho, se ha reducido en 3 puntos. Vamos a seguir trabajando en reducir el riesgo de pobreza infantil, que es de los asuntos que más nos preocupan en el Grupo Parlamentario y en la Junta de Andalucía. La señora portavoz del Grupo Socialista hablaba de dependencia. Ustedes se tienen que hacer mirar cuándo pagaban los servicios de dependencia cuando estaban en la Junta de Andalucía. Yo, que he estado de alcalde de Puebla de Don Fadrique, teníamos retrasos de hasta 10 meses por parte de la Junta de Andalucía porque no se pagaba. O incluso deberían también ustedes de mencionar la actualización de precios que ustedes tuvieron congelada durante 8 años en 13 euros y que nosotros ya en 4 años lo hemos subido 2 veces hasta llegar a los 15 y pico de euros. Y que, por cierto, ayuntamientos de su signo político, como el de Dehesas de Guadix, no actualiza los precios para las trabajadoras que prestan el servicio. Háganselo mirar. Menos consejos y más autocrítica. Pero seguimos hablando del tema de vivienda. Señorías, hay que decir que la Junta de Andalucía pone 457 millones de euros encima de la mesa a través de los planes de vivienda, del Plan Vive y del Plan Ecovivienda. Ayuda al alquiler, una convocatoria que salió el pasado 9 de mayo que va a permitir poner a disposición de los jóvenes 1.700 viviendas o el aval del 15% que da la Junta de Andalucía para los avales de los préstamos para los jóvenes. Y, por cierto, y para ir terminando, la mejor forma de conferir un estado de bienestar es que todos nuestros ciudadanos tengan un empleo digno y por eso la economía crece 2 décimas más que la española, se aumentan las exportaciones, se aumenta la creación de empleo y se baja la tasa de paro. Para todas las franjas de edad
y para todos los sexos, para los hombres y para las mujeres. Queda mucho trabajo por hacer, es cierto, y somos conscientes, pero solamente con trabajo, con esfuerzo, con dedicación y con mucho amor para Andalucía y para todos nuestros ciudadanos, se seguirá mejorando la situación que actualmente tiene nuestra tierra. Muchísimas gracias.